La declaración de que la Ciudad de México y el Valle de México, que incluye parte del Estado de México, se van a semáforo rojo por fin, ahora sí ya lo anunciaron. Esta declaración de Claudia Sheinbaum, de Alfredo del Mazo y de Hugo López-Gatell confirma lo que he estado diciendo ya desde hace varios meses: el fracaso en el manejo de la pandemia en México. La situación la define ya no una persona, es decir, ya no lo estoy diciendo yo, ya no lo digo yo, lo está diciendo pues alguien que se ha convertido también en un personaje relacionado con todo esto. La jefa Fabiana lo dice en este tuit y lo explica de una manera que espero que podamos entender. Hay una crisis tremenda en México por el tema de la pandemia. El proyecto de la pandemia en México se desarrolló esencialmente en la Ciudad de México. Y a lo largo del tiempo vimos cómo en estos meses ha ido fracasando todo esto. Hace unos días presenté un video donde Claudia Sheinbaum prácticamente pues estaba pidiendo ayuda. Por su lado trata de decir, bueno, pues que esto no está funcionando, y ante pues las medidas que ha implementado López Obrador de no ejercer ningún tipo de presión, sino dejar que sea la gente la que decida, pues aquí está el desbordamiento en su máxima expresión. Este mapa de la página oficial de John Hopkins, que maneja los datos de cómo va el asunto de la pandemia, nos puede dar una idea que en México el tema no son los casos. Como pueden ver en esta gráfica, México ya no está en el top 10 de los países con más casos en el mundo. Ya hace tiempo que dejó de aparecer en este listado, pero sí conserva el cuarto lugar mundial en cuanto a defunciones. Y si la tendencia continúa como va, en los próximos meses podrá ser el tercer país con más defunciones. El mapa actual nos muestra esto: un número mayor de defunciones, más de lo que el tema debería de tener en México por la extensión y por el número de habitantes. Insisto, no es un tema de contagios, es un tema de defunciones, y el video que circuló hace unos días, donde llega una familia y unos paramédicos a un hospital y no los atienden, y ahí en pleno hospital muere una persona, nos puede dar un reflejo de cuál es la situación. No sé, no tengo idea, no soy especialista, simplemente lo he reportado infinidad de ocasiones, lo he dicho aquí y en otros medios 20 veces, de que el fracaso de la estrategia de México nos va a llevar a un colapso. Desgraciadamente tuve razón, desgraciadamente, y no porque deseara a alguien algún mal, para nada, eso no tiene nada que ver, sino simple y sencillamente porque yo veía cómo se estaba desbordando este asunto y no se hacía nada al respecto. Yo espero que este anuncio que acaba de dar Claudia Sheinbaum, Gatell y Alfredo del Mazo, donde se prohíben las actividades no esenciales y que abarca a partir de ya y hasta enero del 2021, pueda de alguna manera ejemplificar sobre todo que esto no está siendo controlado de la debida manera. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Bueno, esto no es una cuestión de culpas, esto no es una cuestión de señalar particularmente a uno, o a dos, o a tres, o a 50. Lo que sí quiero decir en este entorno, en el entorno en el que estamos viviendo, es: cuando tienes un gobierno que no asume una responsabilidad,
y es el caso de López Obrador, que no ha asumido esta responsabilidad. Prueba de ello es que se niega a ponerse la vacuna hasta que no le toque, prueba de ello es que no usa cubreboca, prueba de ello es que sigue con sus giras inaugurando cosas que la verdad no tienen ninguna importancia. En ese entorno político, con un presidente desobediente, con un presidente que no da mensajes contundentes de este tema, más que está pidiendo que la gente colabore, te lo digo en este entorno, la vida y la salud no puede depender de un gobernante, no puede depender de la decisión o indecisión de un presidente, de la decisión o indecisión de un gobernante estatal, como el caso de cualquiera de los 32 entidades que tenemos, y no puede depender del capricho de una persona. Quiero que quede muy claro, en México el problema son los muertos. Ese es el tema. En México el problema es la hospitalización, que ya está desbordada. El tema en México es que entre más salgamos, más contagios vamos a tener. Si en estos momentos la situación es verdaderamente caótica, y lo es, ahí están los contagios, ahí están los muertos y ahí están los hospitales saturados en distintos lugares del país. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de nosotros. Depende de la voluntad tuya, depende de si quieres contagiarte o no quieres contagiarte. Cada día más en nuestros entornos, y estoy seguro que te está pasando, hay gente que tiene este contagio, esta enfermedad, y te lo pueden contar. No es una cuestión de 3, 4, 10, 15 días estar en la cama. Es que no puedes hacer nada, es que hay secuelas. El tema de la vacuna, apenas en México está llegando la primera tanda, que en realidad solamente va a servir para unos cuantos. Ya el plan de vacunación para la población será hasta febrero, y el plan de vacunación abarca de prácticamente de febrero del 2021 a marzo del 2022, o sea, esto nos va a llevar todavía un año más. Además, las vacunas que ya se están aplicando, y hay que tomarlo en cuenta, no son todavía las vacunas que estamos esperando, porque sigue la fase de experimentación. Bajo estas circunstancias no podemos confiarnos y decir, bueno, voy a salir y de todos modos ya me van a vacunar. No, la vacuna en México no está disponible para la población hasta febrero, si es que todo sale bien. Entonces, pues estos son los datos fríos, los datos contundentes, los datos que demuestran lo que he dicho. Si el sistema de salud mexicano es un fracaso, no por los médicos ni por las enfermeras, sino por el sistema de salud. Si tenemos autoridades débiles, me refiero específicamente al presidente. Si tenemos un subsecretario que ya nadie le cree, me refiero a Gatell. Si tenemos gobernantes que ya no saben ni por dónde va la cosa, me refiero a Claudia Sheinbaum, me refiero a Alfredo del Mazo y otros más. Si tenemos gobernantes como Alfaro y otros más que están más preocupados por las elecciones que por la pandemia, si tenemos todo ese entorno, vuelvo a decirte, por un demonio, carajo, lo mismo. La vida de uno depende de uno. O sea, cuídate a ti mismo, porque no te va a cuidar López Obrador, no te va a cuidar Claudia Sheinbaum, no te va a cuidar Alfredo del Mazo, no te va a cuidar Alfaro y no te va a cuidar nadie. Y cuando estés enfermo y vayas a un hospital, te va a pasar lo que al señor te vas a morir porque no te van a dejar entrar a un hospital. Entonces, ¿qué quieres? ¿Conservar la vida o no conservar la vida? Bueno, pues entonces depende de ti. No toques seres humanos, no salgas,
No hagas estupideces, no vayas a fiestas, no vayas a posadas, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, pero sí se puede acabar tu mundo si no haces caso. Ahí están los datos, la frialdad de los números. Tú decides, o me voy afuera a contagiarme o trato de cuidarme. Yo trato de cuidarme.